Hola a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a las personas que han sido fruto del trabajo de las gracias. Es todo un placer. Yo voy a hablar sobre el aprendizaje en proyectos secundarios, es de lo que dice la investigación en materia. En primer lugar, quería presentaros una definición lo más completa posible, abarcando los principales elementos que la investigación recoge sobre qué es el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en programas, que os adelanto que algunas investigaciones hacen algunas distinciones y es verdad que tienen diferentes. En general se suelen usar los dos tipos de forma distinta. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos es una forma de instrucción activa, cuyo centro es el aprendiz, del cual los estudiantes trabajan en grupos cooperativos para responder a preguntas o retos donde normalmente desarrollan lo real y donde se pretende promover la adquisición de habilidades de pensamiento superior. En este caso, la labor del docente pasa a ser de guía facilitador del aprendizaje. Y en muchos de los casos se considera que las TIC tienen un papel esencial en esto. Que muchas veces asociamos el aprendizaje basado en proyectos a relativamente nuevo, ¿verdad? Realmente su origen se remonta a la antigua escuela de arquitectura, por limitaciones de tipo organizativo y curricular, se determinó que las prácticas que se hacían durante esos estudios se trasladaran a los fines de semana porque de otra manera no había tiempo para. Esta decisión condujo a una gran desmotivación por parte de los aprendices que llegaban cansados después de toda la semana estudiando y para tratar de solventar este disgusto de los estudiantes se adoptó este aprendizaje basado en proyectos. Ahí está su origen más antiguo. Si nos remontamos, ¿verdad?, a unas décadas más tarde, digamos que el origen del que ahora conocemos como aprendizaje basado en proyectos está en Estados Unidos, en una escuela universitaria, en una facultad de medicina. Y desde esta disciplina, el aprendizaje basado en proyectos se fue extendiendo pues, a otras áreas del saber, ¿no? No es de extrañar, por tanto, que en la etapa educativa donde podemos encontrar más literatura científica, más revisiones de la literatura, más síntesis, ¿verdad?, de lo que dicen los estudios sobre aprendizaje basado en proyectos, es precisamente la etapa universitaria. Y muy a distancia está la investigación sobre este método en secundaria, que es en la que voy a tratar de centrarme, aunque es verdad que en algunas ocasiones voy a recurrir a investigación que se ha hecho en población universitaria y en mucha menor medida en investigación que se ha hecho en primaria, en una revisión sistemática en concreto. Bueno, como os decía, la investigación en secundaria sobre aprendizaje basado en proyectos no es muy abundante, pero sí es cierto que contamos con algunas síntesis de la literatura, en algunos casos en forma de revisión sistemática y en otras formas y en otras ocasiones en forma de metaanálisis, que también mete el ojo en datos cuantitativos a la hora de revisar qué dice el conjunto de la investigación que se ha hecho hasta ahora sobre aprendizaje basado en proyectos. Y si nos basamos en esta literatura, lo que podemos decir en términos generales es que el aprendizaje basado en proyectos arroja resultados positivos en diferentes aspectos, como por ejemplo en la creación de aprendices independientes y autorregulados, más autónomos. En general, este método conduce a una mayor motivación hacia el aprendizaje por parte de los estudiantes. Conduce además a un aprendizaje más significativo, ¿no? A los estudiantes les resulta más fácil aplicar lo que han aprendido en el día a día, en tareas, en retos más concretos. Y estos resultados positivos se ven en mayor medida
en las asignaturas que podemos englobar bajo el término STEM, ¿no? Término anglosajón, bueno, que recoge ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Porque principalmente el aprendizaje basado en proyectos se ha aplicado a estas áreas, a estas asignaturas, ¿no? También se ha aplicado en ciencias sociales y de hecho empieza a haber resultados también positivos en esta área, pero principalmente se ha aplicado en ciencias, ¿no? Como ya apuntaba antes, los resultados principalmente se han centrado en población universitaria, aunque pues vamos a ver qué dice esta investigación sobre la población secundaria. Hemos hablado de sobre qué parece que el aprendizaje basado en proyectos es positivo, pero también conviene apuntar a que falta en general más investigación y mejor investigación, ¿no? Em, Todos los estudios de revisión que se han hecho hasta el momento siempre concluyen que los resultados a los que se llegan todavía tienen muchos interrogantes por responder. No son resultados concluyentes y en concreto apuntan a que en general los estudios que tratan de evaluar la eficacia del aprendizaje basado en proyectos muchas veces dan una definición muy vaga. De hecho, a veces es difícil determinar cuáles son los elementos esenciales que definen el aprendizaje basado en proyectos y que lo diferencian de otro tipo de metodologías activas. Además, muchos de estos estudios presentan unas limitaciones metodológicas importantes que nos obligan a hacer una lectura muy prudente de los datos, como por ejemplo que en muchas ocasiones carecen de grupo control, bien pasivo, que no hace nada, un grupo control activo, que lleva a cabo una metodología similar, pero no de aprendizaje basado en proyectos. Y además muchas veces carecemos de medidas de pretest post-test, es decir, cómo rendían los estudiantes antes y después de aplicar esta metodología sobre las variables que nos interesan, que puede ser desde rendimiento académico hasta bueno, pues otro tipo de habilidades, ¿verdad? Como el trabajo cooperativo. Em, Además, muchos estudios apuntan a que hay que tener mucha cautela porque el impacto de este método puede variar mucho en función de la edad de los estudiantes y de las formas habituales que han venido utilizando en el aula, tanto ellos, los estudiantes, como los docentes. Profundizaremos un poquito más sobre esto más adelante. Y además, en general, todas las investigaciones apuntan a que falta más investigación, más estudios para determinar qué efecto, qué impacto tiene el aprendizaje basado en proyectos en alumnado en desventaja, bien social o bien de aprendizaje, ¿no? Que tienen dificultades de aprendizaje o determinados trastornos. Em, Me gustaría aterrizar mucho, porque no disponemos de mucho tiempo, sobre todo porque no me gustaría aburriros, ¿verdad? Pero me parece muy importante tratar de determinar qué consideraciones, qué retos hay detrás de la implantación del aprendizaje basado en proyectos en los centros escolares para garantizar más o menos, ¿verdad?, su éxito, para garantizar que tiene un impacto positivo en los estudiantes. Y me voy a centrar principalmente en el alumnado y en el profesorado, aunque es cierto que dentro del apartado profesorado también voy a comentar algunos aspectos que quizá tienen más que ver con el centro escolar en sí que con el propio profesorado, ¿no? O tiene que ver a partes iguales. En cuanto al alumnado, antes de comenzar a trabajar mediante el aprendizaje basado en proyectos, es muy importante tener en cuenta que el alumnado debe disponer de unos conocimientos previos más o menos sólidos, más o menos robustos sobre el tema que se va a abordar. Y en este sentido, el tiempo que un estudiante lleva en contacto con una disciplina concreta, pues es esencial. No será lo mismo dentro de secundaria un estudiante de primero de la ESO que uno de cuarto de la ESO.
Si nos extendiéramos a otras etapas, pues sería muy difícil, muy diferente trabajar el aprendizaje basado en proyectos con un estudiante, por ejemplo, de primero de primaria o uno de bachillerato. Los conocimientos previos son muy importantes. Tiene que haber un cuerpo mínimo sólido de conocimientos antes de enfrentar a un alumno a este tipo de método. Dado que, como decíamos en la definición inicial, perdón, el trabajo cooperativo es un elemento esencial de este método, es muy importante comprobar si nuestro alumnado dispone de las habilidades necesarias que van a hacer posible pues, un trabajo en grupo eficaz. Si los estudiantes son capaces de escuchar las ideas de otros, exponer sus propias ideas, respetar los turnos de palabra. Además, dado que el aprendizaje basado en proyectos requiere de un trabajo continuado en el tiempo sobre una cuestión que va a suponer un reto, que es nueva para ellos y que además van a gozar de cierta independencia para bien o para mal, es muy importante que valoremos si nuestros estudiantes tienen la suficiente capacidad de esfuerzo, de permanencia en la tarea y también de autorregulación, de ser capaz de preguntarse, de monitorizar su propio aprendizaje antes de decidir optar por este método. Además, es muy importante comprobar si el alumnado dispone de habilidades cognitivas de orden superior, esa capacidad crítica de resolución de problemas, porque van a ser habilidades muy importantes en este método. Además, ya lo apuntábamos en la definición inicial, si este método en nuestro centro va a ir acompañado de un uso más o menos importante de las TIC, tendremos que comprobar antes si nuestros estudiantes realmente tienen los conocimientos, las habilidades necesarias para que puedan hacer un buen uso de estas tecnologías de la información. Y por último, es importante que comprobemos si nuestros estudiantes están preparados para afrontar esta nueva forma de aprender, donde ellos van a ser protagonistas, como decíamos antes, donde van a ser más autónomos, van a tener que tomar más iniciativa, tendrán que ser capaces de autorregularse, de manejarse con la incertidumbre que tiene una forma de aprender para la que no hay una única solución, varias, y también si están preparados para ser evaluados de otra manera. No solo se van a evaluar sus conocimientos, sino también las habilidades, las destrezas que vayan desarrollando durante el proyecto. En cuanto al profesorado, y aquí permitidme, como os decía, incluir también en muchas ocasiones el centro, aunque a veces va a ser indistinto cuál de las dos partes está implicada en estos retos. El profesorado debe gozar de un conocimiento muy profundo de la materia. Tiene que ser capaz de adelantarse al alumnado, saber a qué reto se va a enfrentar, qué tipo de materiales va a necesitar, cuál es el objetivo último que busca el docente cuando diseña ese proyecto. Es muy importante, además, no caer en la tentación de diseñar un proyecto en el que el alumnado hace, pero no aprende. Y esto está muy ligado a la importancia de valorar cuánto permite el proyecto profundizar en aquello que deseamos que nuestros alumnos aprendan, frente a simplemente dejarnos llevar por el atractivo que pueden tener determinados productos reales fruto del proyecto, ¿sí? Es muy importante además tener en cuenta, tanto el profesorado como el centro, que para llevar a cabo el aprendizaje basado en proyectos van a ser necesarios muchos recursos, materiales en muchas ocasiones, incluso de espacios, personales, que este método implica mucha coordinación del profesorado, a veces creación de materiales, que exige más disponibilidad del personal o mayor coordinación, y esto son más horas de trabajo, ¿verdad? Además, muchas veces el profesorado necesita formación antes de comenzar el aprendizaje basado en proyectos, pero también durante la ejecución, y por eso apunto a un acompañamiento
el profesorado va a necesitar en muchas ocasiones que una persona o grupo de personas expertas en este método resuelva sus dudas, les hagan propuestas, incluso les ayuden a ver los puntos fuertes y débiles de su propuesta, del diseño, de su propia ejecución. Y aquí, por cierto, es muy importante que haya una buena implicación del centro, sobre todo el equipo directivo, porque esto es un gran reto, como digo, requiere de recursos extra y es esencial que haya una implicación real por parte del centro. Además, los docentes implicados van a tener que adaptarse a este nuevo rol que van a tener. Si hasta ahora no habían asumido esta metodología más activa y habían utilizado otros métodos en los cuales ellos tenían un papel más protagonista, más central en este proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente ahora va a tener que aprender a ejercer un rol de más eh, facilitación, ¿no? Va a ser más un guía, un facilitador y a veces no es fácil este cambio. Ya que el aprendizaje basado en proyectos dedica, ¿no? O implica una buena parte de trabajo cooperativo, va a ser muy importante que los docentes sepan manejar bien el clima del aula. Sin duda, un aula donde se trabaja por proyectos va a ser un aula, entre comillas, más ruidosa, porque va a haber más tiempo de trabajo en equipo, seguro que va a haber discrepancias, mucho movimiento, y hay que saber lidiar entre un aula que parezca una biblioteca o un aula en la que el ruido y el desorden sea tal que no permitan el aprendizaje o la concentración, ¿verdad? Y en muchos casos pues va a hacer falta formación específica en cómo manejar el clima de la clase. Ya que el aprendizaje basado en proyectos tiene como objetivo un proyecto, un reto, en muchas ocasiones la forma de llegar a de solucionar ese reto, de resolver ese problema, pues va a admitir formas muy diversas y por tanto es importante que los docentes aprendan poco a poco a ser más flexible en el tipo de respuestas que pueden llegar de los estudiantes y a su vez sería bueno que aprendieran a extender una cultura de acogida del error en el aula. Si deseamos, esperamos que haya respuestas diferentes para un mismo reto, eh, el error debe ser bien visto en el aula. Los estudiantes se tienen que sentir cómodos a la hora de expresar entre sus compañeros o al grupo clase pues la forma, la solución que han encontrado a un problema o el modo que han encontrado, bueno, pues de realizar un producto que responde al reto, ¿verdad? Además, es importante que el profesorado adquiera formación sobre cómo modelar el aprendizaje y cómo resolver problemas, porque esto es algo que los estudiantes van a necesitar durante el aprendizaje basado en proyectos y no siempre cuentan pues con conocimientos suficientes. Y por último, si además de buscar, por supuesto, el aprendizaje, estamos buscando la adquisición de habilidades de orden superior, va a ser muy importante que el profesorado tenga formación en otras técnicas de evaluación diferentes a las que solemos estar acostumbrados, ¿no? Muchas de esas técnicas nuevas debieran ser de carácter formativo y estar centradas sobre todo en la posibilidad de poder evaluar el proceso de aprendizaje. En este sentido, la observación, los portfolios, las rúbricas, junto con otras estrategias, pues pueden ser unos buenos aliados, pero como digo, siempre y cuando el docente se sienta acompañado en estas nuevas formas de evaluar, reciba pues toda la formación que necesita. Perdón. Aquí os muestro la bibliografía en la que me he basado. Por supuesto, esto es un resumen, una síntesis de los principales hallazgos que se han hecho sobre aprendizaje basado en proyectos, con todos los retos que conlleva. A mí me gusta hablar de la letra pequeña del aprendizaje basado en proyectos porque tiene mucha. Em,
Os dejo aquí parte de los artículos en los que me he basado. Supongo que la presentación va a estar a disposición de todos. Estaré encantada de ampliar la literatura a todo aquel que esté interesado. Y nuevamente, pues muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de participar, aunque sea de manera virtual en este evento. Enhorabuena a todos los organizadores. Un saludo.